Pueblos en llamas. Balas perdidas huérfanas en la selva. Familias destrozadas por décadas de horror. Quédate que aquí revelamos la verdad oculta del sufrimiento silenciado en el Brain. Hola, mi nombre es Antonella Pareja. Yo soy Yolón Cebay. Wilson Guevara. Grecia Rivera. Crista de León. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, rumba. Sí, ella quiere su rumba. Y nosotros somos Suma Yachay. Hoy viajaremos al pasado para recordar lo vivido. A través de los ojos de quienes fueron afectados. Quienes nos enseñarán a ver una perspectiva diferente sobre la etapa del terrorismo en el Brain. Para analizar el terrorismo en el Brain, es importante partir desde una perspectiva clara sobre cómo se establecieron en esta zona y por qué terminó convirtiéndose en uno de los puntos más persistentes de la violencia en el Perú. En este video tomamos como base dos fuentes centrales: el estudio Sendero Luminoso en el Brain, publicado por la Escuela de Formación de las Fuerzas Armadas en 2020, y la investigación de RJ, Mayoría Telles, del Centro de Altos Estudios Nacionales, que examinan las operaciones militares y las amenazas presentes en estos valles entre 2011 y 2017. Ambas nos permiten comprender el contexto histórico, político y territorial que dio forma a esta región. La zona del Brain, donde convergen los ríos Ene, Apurímac y Mantaro, ha sido desde los años 90 un espacio marcado por el aislamiento geográfico, la poca presencia del Estado y un alto índice de aumento del narcotráfico. Tras la captura de Abimael Guzmán, los remanentes de Sendero Luminoso encontraron aquí el escenario ideal para reorganizarse, adaptarse y mantenerse activos a través de las nuevas formas de financiamiento y control territorial. Este proceso terminó afectando profundamente a las comunidades locales, especialmente a los pueblos indígenas que vivieron desplazamientos, violencia y abandono durante décadas. Con esta introducción buscamos dar el marco teórico necesario para entender cómo se formó el terrorismo en el Brain y por qué continúa siendo un desafío para el país hasta hoy en día. Ahora nos introduciremos en el análisis de las causas y consecuencias que permitieron que el terrorismo se reconfigurara y estableciese en determinadas zonas del Perú, después de la captura de su principal líder, Abimael Guzmán, en 1992. A continuación desarrollaremos esto. Causa: abandono estatal en la zona. El Brain, al ser una región históricamente marcada por la ausencia del Estado y un vacío en casi todas sus instituciones públicas, con limitada presencia militar y policial, escasos servicios básicos, infraestructura deficiente y una geografía selvática que dificultaron el ingreso estatal, este abandono estructural hizo posible que los remanentes senderistas encontraran un refugio y se lograran reorganizar. Consecuencia: violencia extrema en las comunidades. Como resultado de este abandono, las comunidades del Brain, especialmente en los años 90, fueron sometidas a un clima de violencia intensa, según un informe dado por la Escuela de Formación de las Fuerzas Armadas 2020. Se han llevado a cabo emboscadas, secuestros, atentados contra patrullas militares, extorsiones, reclutamiento forzado, incluso la captación de niños y adolescentes para integrarlos como pioneros. Muchas comunidades ayaninkas y otros pueblos originarios fueron desplazados o obligados a vivir bajo control armado, sufriendo trabajos forzados, amenazas y asesinatos selectivos. Según la tesis de Telles Mayoría, en el 2018 se señala que estos atentados se intensifican en momentos de elecciones, lo cual dificulta la vida de las comunidades locales. Sean bienvenidos todos. Hoy nos acompañan el señor Marcelo Poma, un profesor y ex militar, y Epifania Díaz, una ama de casa, para descubrir más datos de aquella época del terrorismo en el Brain, una época trágica de dolor y luto. Les saluda Grecia Rivera, y hoy, a pesar de que pasaron años, aún quedan preguntas para entender el terrorismo en el Brain. Profesor Marcelo, usted vivió el horror del Brain con un doble papel, víctima y sobreviviente, maestro y sospechoso. ¿Cómo fue ese camino de ser profesor a tener que negociar su vida, y qué piensa del terrorismo? Hambre, miseria, caminata, sin ropa. Ya me torturaron, así me torturaron en todo aspecto. Había muchos profesores. Y como no había muchos profesores, todos los que salíamos de la fundaria podíamos ser profesor. Ya estudiamos había una institución que se llama Normal. Ya nos preparábamos ahí 2 meses y podíamos trabajar como profesores. Obviamente aquella vez, ¿quién quería ser profesor? Nadie quería ser profesor. Me capturan diciendo que yo soy terrorista. Todos los profesores son terroristas diciendo. Me llevan a la base de San Francisco
donde me maltratan, me torturaron por 11 días. Si no le dabas información al otro, te mataban o te desaparecían. Y por tanto tú tenías que, aunque sea, inventarte cosas de tu cabeza y dar la noticia. Aquella vez, en época del terrorismo, nosotros vivimos en el Estado de Israel. Como soldado, tú no tenías ningún derecho a desobedecer la orden, sino que había una desilusión que alguna vez como persona no podría llegar al día siguiente, pero dolía bastante. La población aquella vez era sumisas. Epifania, bienvenida. Su hogar fue su mundo en medio del caos del Brian. ¿Cómo era un día cualquiera para usted desde el miedo, la lucha por poner comida en la mesa, hasta proteger a sus hijos? Y ahora que ha pasado el tiempo, ¿qué es lo que más le duele recordar de esa época? Orang misikin ko na pakarehas kaniko puta. Yai ko ramo aso manispaiko. Kaya manta achiger tin ka patrulla ne luxes correctero ko to ya chai pero na tawaña chino ra chai me mayo río chai ko na pipo ya kota ya fena ñorona apakora. Ya porque río patam pe ño hay achikia tan chakara más mal luxera ne coche. Ach kaya res kanek mikrinik apa mukras ora cheo ya. Ini membre kuchkala kanchu maklasika. Chai pi liap wawa pas liap rico chai pi liap asnai nanta. Liap wawa baño cora. Punchao me 4 5 hina baño cora. Kotim na ko pa honya baño kan iskegim sakat. Nyata pampasarin ko kotim na ko baño sakat kakat. Kai na wawa ko na baño cora unami. Feo. Policía, China, baño chiscantaría. Policía, tas baño chiscanco, China y cacora una nave. Comunidades enteras quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado. Familias fueron obligadas a vivir horrores inimaginables. Pueblos Ashaninka y Quechua eran obligados a callar y vivían bajo constante estrés por el pánico constante. En el corazón de la selva peruana se encuentra el Brain, valle que por años vivió bajo el terror de Sendero Luminoso. Con más de 60.000 habitantes, las comunidades no sabían si amanecerían vivas cada día. Desde los años 90, esta zona fue el principal campo de operaciones de este grupo insurgente, cuya violencia marcó la vida diaria de sus pobladores. Después de la captura de Abimael Guzmán en 1992, Sendero Luminoso no desapareció. Nuevas fracciones lideradas por Artemio y Feliciano se aliaron con narcotraficantes, transformando el valle en la capital del narcoterrorismo en el Perú. La educación quedó paralizada, las escuelas cerraron y los maestros huyeron, dejando las aulas abandonadas. El impacto en la salud fue devastador. Casi mitad de los niños de entre 6 y 13 años sufrieron anemia por malnutrición, acentuada por la falta de alimentos. Los puertos médicos colapsaron, enfrentando enfermedades con recursos limitados. Vimos que las cicatrices de la violencia vivida aún persisten en la memoria de toda una generación. Ellos enfatizan a las futuras generaciones eviten cometer los mismos errores del pasado. Para concluir con este tema tan importante sobre el terrorismo en el Brain a partir de los años 90, es fundamental reconocer que este fenómeno no solo marcó la historia de nuestro país, sino también la memoria de quienes aún conviven con sus efectos. Esto incluye mejorar servicios básicos, generar oportunidades económicas y promover espacios de memoria que permitan cerrar heridas sin dejar de aprender del pasado. De manera general, los entrevistados señalaron la importancia de que nosotros, como nueva generación, debemos recordar lo ocurrido en el pasado. Ellos resaltaron que conocer la historia, investigar y comprender lo que vivieron en el Perú durante esta etapa es esencial para tomar decisiones políticas responsables, especialmente al momento de elegir nuestras autoridades. Recordar no solo honra a quienes perdieron la vida, sino que también nos previenen de repetir los mismos errores. Mirando hacia adelante, superar el impacto del terrorismo implica fortalecer la presencia del Estado en el Brain, reconstruir la confianza con las comunidades y garantizar condiciones dignas para su desarrollo.
A partir de las causas, las consecuencias y la información recogida, podemos afirmar que el Estado y la sociedad enfrentaron este problema con esfuerzos variados, desde intervenciones militares y programas de desarrollo hasta la organización comunitaria que buscó protegerse y mantener vivas sus formas de vida. Sin embargo, también quedó en evidencia que muchos servicios esenciales como salud, educación y seguridad se encontraban en condiciones críticas y esto limitó la capacidad de respuesta real frente a la violencia. En síntesis, compañeros, la reconstrucción social y política del Perú y el BRAIN requiere un compromiso colectivo, el Estado, de la sociedad y también de nosotros como ciudadanos. Solo así podremos avanzar hacia un país más justo, más consciente y más preparado para poder enfrentar sus desafíos sin olvidar la historia. Hoy, Perú recuerda y llora la pérdida de vidas en el conflicto armado interno. Conocer nuestra historia no solo un acto de memoria, sino una responsabilidad para que el dolor del pasado no se repita. Somos Sumac Yachay.